Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Había un hombre en Israel que no parecía un héroe. Se llamaba Gedeón y su historia comenzó en silencio, no en los campos de batalla, sino dentro de un lagar, un tanque excavado en la tierra que se utilizaba para prensar uvas. Allí molía trigo a escondidas, tratando de engañar a los madianitas que durante 7 años saqueaban y humillaban al pueblo. Era una época en la que incluso cosechar los propios alimentos era un acto arriesgado. La escena es curiosa. Un hombre escondido, luchando contra el miedo y el hambre, tratando de proteger lo poco que le quedaba de dignidad. Y es en ese preciso momento de fragilidad cuando ocurre algo extraordinario. Un ángel del Señor aparece y lo llama hombre valiente. Valiente. La palabra parece fuera de lugar. Gedeón no empuñaba una espada, no lideraba a nadie. Solo se escondía, y tal vez ese fue el primer milagro de su historia, ser llamado por lo que aún no era. Suscríbete al canal y descubre curiosidades, hechos ocultos y verdades profundas sobre los personajes de la Biblia. Activa la campana y sigue cada nuevo video. Lo que pocos perciben es que este encuentro revela el corazón de Dios. Él no ve lo que somos, sino lo que podemos ser bajo su voz. Gedeón, rodeado de miedo, representaba el retrato de toda una nación, un pueblo que aún creía en Dios, pero que ya había olvidado cómo confiar. El miedo se había convertido en el lenguaje de una generación. Mientras el ángel habla, Gedeón responde con franqueza y dolor. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Era el grito silencioso de alguien cansado de esperar. Y aún así, Dios no lo reprende. Solo afirma, ve con esta tu fuerza. Como si dijera, la fuerza que tienes es suficiente porque es en tu debilidad donde yo actuaré. Esa es la ironía divina de la historia. Dios elige al inseguro para liderar, al escondido para liberar, al débil para vencer. Gedeón aún no lo entendía, pero esa llamada en el lagar era el comienzo de una revolución espiritual, una que comenzaría dentro de él antes de llegar al campo de batalla. Y mientras el viento agitaba el polvo del lagar, el hombre temeroso comenzó a darse cuenta de que algo más grande estaba a punto de suceder. El miedo aún lo acompañaba, pero la voz que lo llamó comenzaba a resonar más fuerte que la inseguridad. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar desde qué ciudad o país estás viendo. Veamos hasta dónde llega este mensaje. Los días de Gedeón estuvieron marcados por el silencio y la desesperación. Israel vivía bajo el peso de la opresión madianita, un dominio cruel que devastaba el país como una plaga de langostas. Los enemigos venían todos los años, en época de cosecha, para robar el fruto del trabajo de los israelitas. No se salvaba nada, ni el trigo, ni el ganado, ni la esperanza. Las aldeas se escondían en las cuevas de las montañas y los campos antes fértiles se convirtieron en sinónimo de frustración y miedo. Era el precio de la desobediencia. Tras la muerte de Débora y Barak, el pueblo volvió a alejarse del Señor. El ciclo se repetía: pecado, opresión, clamor y liberación. Pero esta vez, el clamor tardó en llegar.
El pueblo se había acostumbrado al miedo, ya no esperaba un milagro, solo intentaba sobrevivir. Las promesas de una tierra abundante parecían historias lejanas, contadas por los ancianos junto al fuego. Históricamente, los madianitas no eran un ejército organizado, sino tribus nómadas procedentes del desierto oriental. Utilizaban tácticas rápidas, violentas e impredecibles. Invadían por sorpresa y desaparecían antes de que hubiera respuesta. El caos era constante, y fue en ese ambiente donde nació Gedeón, en una generación que solo conocía la escasez y la vergüenza. Las prácticas religiosas también estaban corrompidas. Los altares de Baal y los postes idolátricos ocupaban el lugar del Dios verdadero. El corazón de Israel estaba dividido entre el miedo y la idolatría, entre el recuerdo del Dios que... Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Liberó a sus padres y la seducción de las falsas promesas de los dioses extranjeros. En lugar de clamar con fe, el pueblo solo murmuraba. Es en este escenario de ruina moral y espiritual donde la llamada de Gedeón cobra sentido. No surgió en tiempos de gloria, sino en el apogeo de la decadencia. Era como si Dios dijera, incluso cuando todo parece perdido, todavía hay un remanente que puedo levantar. Gedeón representaba ese remanente, alguien pequeño, escondido, pero con el corazón dispuesto a escuchar. Mientras Israel miraba al cielo esperando un Salvador, Dios miraba al lagar y veía un libertador. La historia que estaba a punto de desarrollarse no sería solo una victoria militar, sino una restauración de la fe. Y antes de que sonaran las trompetas, el primer campo de batalla estaría dentro del propio corazón de Gedeón. Gedeón era hijo de Joás, de la tribu de Manasés, una de las tribus menos importantes de Israel. Vivía en Ofra, una pequeña ciudad rural, lejos del centro político y religioso del país. Su familia era modesta y, según sus propias palabras, la más pequeña de la tribu, lo que lo convertía en un candidato poco probable para cualquier liderazgo. Sin embargo, su nombre tenía un significado profético. Gedeón, que significa leñador o el que corta, un nombre que, sin que él lo supiera, ya anunciaba su misión: cortar las raíces de la idolatría y abrir el camino a una nueva fe. Cuando el ángel del Señor lo encontró, estaba moliendo trigo en un lagar, un lugar inadecuado para esa tarea. Este detalle, tan simple, revela mucho. El lagar era cerrado, sofocante, pequeño, pero ofrecía un escondite. Allí dentro, Gedeón escondía más que trigo. Escondía el miedo, la desconfianza y tal vez la última chispa de esperanza. Entonces la voz divina rompe el silencio. El Señor está contigo, hombre valiente. Era una frase que sonaba como una paradoja. Gedeón, sorprendido, responde con honestidad: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Estas palabras, más que una duda, revelan un alma herida. No dudaba de la existencia de Dios, dudaba de su presencia. Era el retrato de un hombre que creía, pero no veía respuestas. Y es precisamente este tipo de persona la que Dios elige. Los que siguen hablando con Él, incluso cuando todo parece perdido. El ángel no lo corrige, no lo reprende, solo le da una misión:
ve con esta fuerza tuya, una fuerza que no provenía del coraje, sino de la sinceridad. Gedeón, confundido, intenta argumentar. Recuerda su insignificancia, su falta de recursos, su pequeña familia. Pero Dios responde con la promesa que resonaría a lo largo de todo su viaje. Yo estaré contigo. Fue suficiente. La presencia divina sustituiría todo lo que él creía que le faltaba. En ese instante, el lagar se convirtió en altar. Gedeón se dio cuenta de que el encuentro no era una visita, sino un llamado que no dependía de títulos, linaje o valentía, sino de la disposición a obedecer. A partir de entonces, el leñador se convertiría en libertador. Pero antes de enfrentarse a ejércitos, tendría que enfrentarse a algo mucho más difícil, el miedo que vivía dentro de él. Antes de liderar un ejército, Gedeón tuvo que librar una guerra dentro de sí mismo y dentro de su propia casa. La llamada de Dios lo había sacado del lagar, pero aún no había sacado el miedo de su corazón. El hombre que había oído la voz divina todavía se preguntaba si todo aquello era real. Por eso pidió señales, no una, sino varias veces. La primera fue el fuego que consumió la ofrenda sobre la roca. Más tarde vendría la famosa prueba del vellón, una noche con rocío sobre la lana y otra con la lana seca y el suelo mojado. Esas señales no fueron simples caprichos, eran gritos de un alma que quería creer, pero aún temblaba. Gedeón no dudaba de Dios, dudaba de sí mismo. Y Dios, con paciencia, respondió a cada petición. Sabía que la fe no nace lista, se construye paso a paso, señal tras señal. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. La verdadera prueba aún estaba por llegar. El primer desafío no estaba en el campo de los madianitas, sino en el patio de su casa. Esa noche, Dios ordenó: derriba el altar de Baal, que pertenece a tu padre, y corta el poste idolátrico que está a su lado. Era un acto audaz, no solo contra la idolatría, sino contra su propia familia y su aldea. Gedeón obedeció, pero lo hizo por la noche, por miedo a los hombres de la ciudad. Aún así, lo hizo. Y esa es la diferencia entre el cobarde y el valiente. El cobarde deja que el miedo decida. El valiente obedece a pesar de él. Cuando amaneció, el altar estaba destruido y el pueblo enfurecido. Querían su muerte. Pero Joás, su padre, sorprendentemente lo defendió diciendo: si Baal es Dios, que él mismo luche por sí mismo. Esa mañana marcó el comienzo de la transformación. Gedeón ya no era el hombre escondido. Ahora era el hombre que se había levantado contra el pecado de su propia casa. Antes de liberar a Israel de los enemigos externos, tuvo que liberar su alma de los dioses internos. El miedo aún existía, pero ahora caminaba junto a la obediencia. Y, por primera vez, Gedeón comenzaba a comprender: el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir la voz de Dios, incluso temblando. El altar derribado sería la primera señal pública de que algo nuevo estaba surgiendo en Israel, y a partir de ahí, el llamado del lagar comenzaría a resonar por toda la nación. Si este contenido te está tocando el corazón, puedes apoyar este proyecto donando cualquier cantidad, haciendo clic en el botón "Muchas gracias".
Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias con dedicación. Había llegado la hora de la guerra. Las tribus vecinas, madianitas, amalecitas y pueblos del este, se unieron como un enjambre y acamparon en el valle de Jezreel. Eran incontables, como langostas, dice el texto. Gedeón, ahora conocido, reunió al pueblo y tocó la trompeta. 32,000 hombres respondieron a la llamada. Era un número significativo, pero Dios tenía otros planes. El Señor miró a ese ejército y declaró algo que sonaba ilógico. Hay demasiada gente. Gedeón debió haberse sorprendido. ¿Cómo podía haber demasiada gente ante una multitud tan numerosa? Pero Dios explicó, si ganan así, Israel se gloriará diciendo, mi fuerza me salvó. Entonces comenzó el proceso de selección más extraño de la historia militar. Primero los temerosos fueron descartados, 22,000 regresaron a casa, quedaron 10,000. Aún así, Dios dijo, todavía son demasiados, y los llevó hasta el arroyo. Allí, una simple prueba de cómo beberían agua separó a los elegidos. Solo 300 hombres que llevaron el agua a la boca con las manos permanecieron. El resto fue enviado de vuelta, de 32,000 a 300. Una reducción que desafiaba la lógica humana. Lo que muchos no se dan cuenta es que esta selección no se basaba en la fuerza, sino en la fe. Gedeón tenía que comprender que la victoria vendría de la dependencia, no de la cantidad. Fue una lección dolorosa para alguien que ya había dudado tanto. Esa noche, antes de la batalla, el miedo volvió. Y Dios, conociendo su corazón, no lo reprendió, sino que le dio un regalo inesperado. Baja al campamento de los madianitas y escucharás lo que dicen. Gedeón fue, en silencio, y escuchó a 2 enemigos conversando. Uno contaba un sueño. Veía un pan de cebada rodando por el campamento y destruyendo las tiendas de Madián. El otro interpretaba, es la espada de Gedeón, el libertador de Israel. Esas palabras, salidas de la boca de los enemigos, encendieron su espíritu. Gedeón se postró y adoró. El miedo se convirtió en fe. Fue el punto de inflexión. El hombre que dudaba ahora creía. Con 300 hombres, jarras de barro, antorchas encendidas y trompetas, marchó hacia lo imposible. Y la noche siguiente se convertiría en una de las victorias más sorprendentes de la historia bíblica, donde el poder de Dios se revelaría a través de la fragilidad humana. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. La madrugada era silenciosa cuando los 300 hombres de Gedeón rodearon el campamento enemigo. Cada uno llevaba una trompeta, una vasija de barro y una antorcha escondida dentro de ella. Ningún escudo, ninguna espada. Solo fe y un plan que humanamente parecía un suicidio. Pero lo que Gedeón había aprendido era simple. Cuando Dios es quien da la estrategia, la lógica pierde su sentido. A la señal acordada, las trompetas sonaron al mismo tiempo. El sonido resonó por las colinas de Jezreel como un trueno que venía del cielo. Las jarras se rompieron, revelando la luz de las antorchas, y todos gritaron, «¡Espada del Señor y de Gedeón!». El estruendo, la luz y el grito crearon un caos total.
Los madianitas, presa del pánico, comenzaron a luchar entre ellos. En medio de la oscuridad y la confusión, el enemigo se destruyó a sí mismo. Lo que sucedió esa noche fue más que una victoria militar, fue una revelación espiritual. Dios le mostró a Israel que la fuerza humana es limitada, pero que la obediencia puede mover lo imposible. Ningún guerrero israelita levantó la espada. Sin embargo, la guerra fue ganada. La batalla que comenzó en el lagar, con un hombre escondido e inseguro, terminaba ahora bajo el resplandor de las antorchas victoriosas. El eco de ese triunfo se extendió por toda la tierra. Tribus que antes vivían en silencio se unieron a la persecución de los enemigos. El miedo, antes generalizado, se transformó en valentía. Y el nombre de Gedeón, el hombre que dudaba, se convirtió en símbolo de la fe en acción. Pero había algo más profundo sucediendo. El cántaro roto, la luz oculta, el grito colectivo, todos eran símbolos espirituales. El cántaro representaba la fragilidad humana, la luz, el poder de Dios dentro de vasos imperfectos. Para que la luz brillara, el cántaro tenía que romperse. Del mismo modo, Gedeón tuvo que romperse por dentro para que Dios brillara a través de él. El campo de batalla se convirtió en un altar invisible, donde la gloria humana fue dejada de lado y el nombre del Señor fue exaltado. El miedo que antes dominaba el corazón de Israel fue reemplazado por reverencia. Gedeón era ahora no solo un libertador, sino una prueba viviente de que la fe, cuando es obediente, es capaz de transformar lo imposible en victoria. Tras la gran victoria, Israel respiró aliviado. Los madianitas fueron derrotados y el nombre de Gedeón se extendió por toda la nación como el de un héroe. Pero, como tantas veces en la historia bíblica, la gloria es una llama peligrosa. Calienta, pero también puede quemar. Y fue en ese resplandor de la conquista donde comenzaron las sombras de su caída. El pueblo, encantado con el liderazgo de Gedeón, quiso coronarlo. «Domina sobre nosotros, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo», le pidieron. Parecía un honor justo, pero Gedeón se negó. «El Señor es quien dominará sobre vosotros». Sus palabras eran correctas, pero su corazón, silenciosamente, comenzó a perderse en otra dirección. Pidió a los israelitas los pendientes de oro tomados de los enemigos y con ellos construyó un efod, una prenda sacerdotal que debía representar la presencia de Dios. Sin embargo, ese objeto se convirtió en algo más. Israel comenzó a adorarlo. Lo que nació como un recuerdo de la victoria se convirtió en una trampa de idolatría. El símbolo de la fe se convirtió en símbolo de desviación. El texto bíblico es directo. Todo Israel se prostituyó allí tras él. Y el hombre que había derribado el altar de Baal en su juventud, ahora veía levantarse otro altar, construido por sus propias manos. Es una triste ironía. El libertador de Israel terminó preso de la misma debilidad que había liberado a los demás. Además, Gedeón tuvo muchas esposas e hijos, 70 en total, e incluso una concubina en Siquem, que le dio a Abimelech, el hijo que más tarde traería la tragedia a su hogar. El corazón del juez, que antes había sido humilde y temeroso, comenzó a dividirse entre el recuerdo de la victoria y el peso de la fama. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations
More time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. El silencio de sus últimos años, Gedeón vio cómo el pueblo se alejaba de nuevo. Quizás sintió el peso de un ciclo que parecía no tener fin. Y aunque la paz duró 40 años durante su vida, había una sutil tristeza detrás de la tranquilidad. El dolor de darse cuenta de que, incluso después de tantas victorias, el corazón humano seguía siendo el mayor campo de batalla. El guerrero que se enfrentó a ejércitos ahora se enfrentaba al amargo eco de las consecuencias de sus propias decisiones. Y esa sería la lucha más silenciosa y dolorosa de su vida. Después de la guerra y la gloria, llegó el silencio. Gedeón envejeció en Ofra, su ciudad natal, rodeado de hijos, recuerdos y un pueblo que una vez más se alejaba de Dios. No hay constancia de grandes discursos ni de actos heroicos finales, solo la vida cotidiana de un hombre que cargaba con victorias y remordimientos, y tal vez ahí radique su redención, en el silencioso reconocimiento de que todo lo que vivió solo tuvo sentido porque el Señor estaba con él. A pesar de sus errores, Gedeón nunca reclamó el trono. No construyó palacios, no impuso leyes, ni se autoproclamó rey. Rechazó los títulos y vivió de manera sencilla, lejos de las coronas que el pueblo quería darle. Este rechazo, aunque incompleto en su discernimiento espiritual, muestra un rasgo de humildad que permaneció. Sabía que el verdadero poder no estaba en las manos, sino en el corazón sumiso. El efod que había creado, símbolo de un desliz espiritual, se convirtió en motivo de arrepentimiento silencioso. No hay mención directa de confesión, pero hay indicios de que Gedeón comprendió su error. A diferencia de Saúl, que luchó por justificarse, Gedeón aceptó el olvido. Vivió sus últimos años lejos de los focos, como si prefiriera la paz discreta de un hombre que ya había experimentado tanto el miedo como la gloria. Durante 40 años, Israel vivió en paz. Fue el mayor periodo de tranquilidad desde la época de Débora. Esto demuestra que, a pesar de los fallos humanos, Dios honró la fe que un día había nacido en el lagar. La vida de Gedeón es la prueba de que la gracia no se borra con los errores, solo se transforma en aprendizaje. En sus últimos días, es posible imaginar a ese viejo juez mirando el campo donde un día acamparon los madianitas. Quizás no veía allí un recuerdo de victoria, sino de misericordia, porque el Dios que lo llamó con temor fue el mismo que lo sostuvo con paciencia. La superación de Gedeón no está en una nueva batalla, sino en una nueva comprensión. Aprendió que el verdadero triunfo es permanecer fiel, incluso después de que las trompetas callan. Y en ese silencio, Dios seguía hablando. Ya no con truenos ni ángeles, sino con la paz que habita en el corazón de quien, a pesar de sus fallos, eligió creer. Los últimos días de Gedeón estuvieron marcados por la tranquilidad. No hubo guerras, ni visiones, ni ángeles. Solo la paz de un hombre que vivió intensamente y ahora observaba cómo las generaciones crecían gracias al fruto de sus luchas. Israel tuvo paz durante 40 años, un legado poco común entre los jueces. Sin embargo, esa paz no vino de la fuerza de sus manos, sino del recuerdo de lo que Dios hizo a través de un hombre común. Gedeón murió de vejez, rodeado de sus muchos hijos, y fue enterrado en la tumba de Joás, su padre, en Ofra. La Biblia relata este final de forma breve, casi discreta, como si el silencio fuera el homenaje más justo para quien comenzó en el anonimato. El hombre que antes se veía pequeño se había convertido en un hito en la historia de una nación. Pero, tras su muerte, la vieja herida de Israel se volvió a abrir. El pueblo volvió a prostituirse con los Baales e incluso erigió un ídolo llamado Baal Berite, el dios de la falsa alianza. Y en un gesto de ingratitud, olvidaron al libertador que Dios les había dado. La historia de Gedeón termina con esta nota amarga.
El pueblo olvidó tanto a Dios como al hombre por quien Dios había actuado. Sin embargo, el cielo no lo olvidó. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Siglos más tarde, el nombre de Gedeón sería recordado en el libro de Hebreos entre los héroes de la fe. Allí aparece junto a Sansón, David y Samuel, no por su perfección, sino por su confianza. La mención es breve, pero profunda. Por la fe conquistaron reinos, practicaron la justicia, alcanzaron promesas. Gedeón estaba entre ellos. Su legado no fue el oro, ni el efod, ni el número de hijos. Fue el recuerdo de que Dios puede transformar el miedo en valentía, la duda en confianza y lo ordinario en extraordinario. Gedeón no dejó tronos, pero dejó un ejemplo, el de alguien que se atrevió a creer incluso sin entender. Comenzó escondido y terminó olvidado por los hombres, pero no por Dios. Y tal vez esa sea la mayor gloria de todas, vivir de tal manera que la historia no tenga que decir mucho, porque la fe ya ha hablado por sí misma. La historia de Gedeón es más que el relato de un juez o un guerrero. Es un espejo del alma humana ante el llamado divino. Comenzó su viaje escondido, con miedo, tratando de proteger lo poco que le quedaba de esperanza. Y fue precisamente allí, entre el polvo y el trigo, donde Dios lo encontró. Esto nos revela algo profundo. Dios no elige a los que están preparados, Él prepara a los elegidos. Lo que hace extraordinario a Gedeón no es su valentía, sino su vulnerabilidad. Dudó, pidió señales, temió, retrocedió, y aún así, Dios permaneció con él. El mensaje es claro. El cielo no busca la perfección, busca la sinceridad. Gedeón demostró que la verdadera fe nace cuando el miedo se pone ante Dios y no cuando se niega. El lagar donde se escondía se convirtió en un símbolo de la vida espiritual de muchos de nosotros. ¿Cuántas veces también intentamos moler trigo en lugares inadecuados, tratando de sobrevivir, guardando la fe en silencio, ocultando lo que nos queda de valor? Y sin embargo, es en esos lugares de aislamiento donde la voz de Dios suele encontrarnos. Él sigue llamando valientes a las personas comunes, incluso cuando se sienten demasiado pequeñas para merecer tal título. El viaje de Gedeón también nos advierte. Las mayores victorias pueden convertirse en trampas si el corazón no permanece humilde. El efod de oro nos recuerda que incluso las buenas intenciones pueden desviarse si no están guiadas por la obediencia. La fe que vence a los gigantes es la misma que debe vigilar después del triunfo. Pero, sobre todo, Gedeón nos enseña sobre el poder de la gracia. Comenzó temeroso y terminó en paz. Su nombre fue olvidado por los hombres, pero recordado por Dios, y eso es suficiente. El Señor no midió su fe por los momentos de duda, sino por su disposición a continuar incluso temblando. La vida de Gedeón es una invitación a la confianza. Es el recordatorio de que Dios todavía elige a los improbables, todavía transforma a los débiles en fuertes y todavía llama valiente a quien se siente pequeño. Porque al final, el valor no es la ausencia de miedo, es la decisión de obedecer, incluso cuando el miedo sigue presente.
Si te ha gustado la historia de Gedeón y quieres seguir viendo otras historias de fe y superación, no dudes en darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.